Bien, hermanos, somos poquitos, así que vamos a cantar un par de alabanzas antes de pasar al estudio de esta tarde. Cantemos el número 177. 177. Rachel, Sam. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, Lord, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios, que la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Me dio la impresión de que habíamos cantado en la mañana también un himno a la Trinidad y no lo veo en el listado y no lo encuentro. ¿Cuál de ellos fue? Pero también en la mañana me pareció que cantamos un himno a la Trinidad. Pero bueno, hermano Juan Carlos, ¿puede conducirnos por favor en un momento así? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para dar gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, tu bondad, Sí. Señor. Gracias, Señor, por haber estado juntos en la mañana, Señor, aprendiendo cada día más de ti, Señor. Y esperamos que ahora por la noche, Señor, igual que nuestro espíritu se regocije, Señor, en las alabanzas y en la enseñanza de tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, que no han podido estar, Señor. Igual usted les pueda bendecir, Señor, y ser propicio a sus necesidades, Señor. Señor, muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con el número. El número 2. Amén. Amén. No, estoy repasando el mismo, estoy repasando la lista anterior. Perdón. Por favor, con el número 69. El número 69. Sabes dónde hay una fuente, puro de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor. Esta fuente inagotable
inagotable, de eficacia y de valor. Es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente, donde he pagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado, a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado, al momento quedarás. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Oh, recibe su oferta, no rechaces su amor. Dile de esas aguas dame, y sabe su gran valor. Si dinero ni sin precio se te ofrece el tanto don, vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Amén. Llevamos 3 años cantando de esta manera, sin embargo todavía se me sigue cruzando la letra anterior, la letra como yo lo recordaba, y entonces me produce una confusión de que si me salté de estrofa o no, ¿qué pasó? No, y yo no sé tocarlo, así que las únicas veces que lo cantamos es cuando usted lo toca. Este es un libro muy bonito, muy bonito. Sí. El número 134, por favor, es el último. One, three. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé.
del I'm sorry. Bueno, la presencia de todos da gozo a todos, pero la presencia de algunos da más gozo a algunos. Sí. De verdad, gracias a todos por su fidelidad en estar, y gracias a muchos que más que estar también invierten en nuestras familias, invierten en la vida de otras personas, y se agradece a cada uno. Segunda de Timoteo capítulo 3, la semana pasada concluimos el estudio, pero ahora vamos a atrasarnos un poco porque los que estamos hoy no estuvimos ese día y la grabación no salió, así que vamos a aprovechar de atrasarnos a Segunda de Timoteo capítulo 3. Mientras lo buscan, aprovecho a tomar agüita porque de alguna forma seca la voz cantar con mascarilla. Falta ver una forma de tener un dispensador de agua acá, no sé, faltan muchas cosas, pero de a poco vamos cambiando, transformando el espacio. También pudimos conseguir una aspiradora, así que eso ha ayudado un poco con la limpieza. Ya no hay que trapear cada vez para limpiar, ahora podemos limpiar un poco mejor. No limpiamos entre culto, así que igual falta algo de limpieza, pero gracias a Dios, un paso más adelante. Segunda de Timoteo 3, si nos atrasamos a este momento, entendemos el contexto de esta carta. Entendiendo que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, su hijo en la fe, su alumno, su estudiante, el que siempre lo seguía, lo ayudaba y aprendía de él. Pablo quería dejarle instrucciones claras, pero también instrucciones importantes. Este capítulo, 2 de Timoteo capítulo 3, se enfoca en nuestro conocimiento de la verdad, algo que mencionamos en la mañana, y la responsabilidad que conlleva conocer la verdad. Pablo habló a Timoteo acerca de los postreros días, en versículo 1. Y luego le instruyó acerca de cómo responder. Sabiendo esto, cómo deberías vivir en estos postreros días. Demasiados cristianos somos como el piloto quien anunció a sus pasajeros: estamos perdidos, pero vamos a llegar muy rápido. No tengo idea a dónde vamos a llegar, pero vamos a buena hora. ¿Verdad? No debemos saber a dónde vamos a llegar, y debemos llegar ordenadamente, en la forma que Dios quiere que lleguemos. Cuando la Biblia dice aquí por lo menos los postreros días, está refiriéndose a un periodo que empezó con el ministerio de Jesucristo, y un periodo que sigue hasta que Él vuelva. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas cosas y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, que cuando Jesús estaba en la tierra, ya eran estos postreros días. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios aún tiene propósitos que cumplir, y los va a cumplir antes del fin, pero estamos en los postreros días. Durante este tiempo de los postreros días, vamos a ver en el texto, habrá tiempos o temporadas peligrosos. La palabra conlleva la idea de difícil de navegar o salvajes, como una tempestad. Es la misma palabra griega que se ocupa para describir a los dos endemoniados en Mateo 8:22, y eso me da el entendimiento que tal vez cuando la Biblia habla de los tiempos peligrosos, tal vez estos tiempos estarán marcados por la influencia de demonios. Son tiempos peligrosos sin duda. Segunda de Timoteo capítulo 3, voy a leer el capítulo entero y luego vamos a estudiarlo por partes. La Biblia dice: sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Voy a poner el celular en silencio antes de que nos llegue a interrumpir en el futuro. Sin afecto natural, versículo 3, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las quienes sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella podemos conocer la verdad y podemos saber cómo usted quiere que vivamos en estos tiempos peligrosos. Señor, si hay uno que no es su hijo, obra en sus vidas para que puedan ser salvos, pero para los que somos tus hijos, Señor, dirige nuestros pasos. Que nuestras vidas traigan honra y gloria a tu nombre en todo lo que hacemos, en todo lo que no hacemos, en todo lo que cumplimos, en todo lo que anhelamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. No hay duda que las características mencionadas aquí en este capítulo empezaron durante la vida de Pablo, pero tal vez ahora, hoy día, están más marcados, más intensos. No es solo porque hay más gente en el mundo que ahora tenemos más maldad en el mundo. Tampoco es simplemente porque ahora tenemos noticias de todas partes del mundo a nuestro alcance. ¿Verdad? Imagínese hace 100 años este misionero que fue secuestrado en Haití. Nos tardaría una semana, 2 semanas hasta que lleguen noticias a sus familiares que estaba secuestrado. Mucho menos a nosotros. Ahora, claro, en un instante ocurre una tragedia y en todo el mundo se sabe en media hora. Pero no es tan solo por eso que ahora parece que estas características son más prevalentes, sino que parece ser que la maldad es mayor o que la maldad es más intensa y que es aceptada e incluso promovida por la sociedad más abiertamente. Lo que antes se hacía, claro, se hacía en la oscuridad, hoy día se hace al aire libre. Lo que antes se hacía a escondidas, ahora se hace a la luz del día. Estoy hablando del homosexualismo. El homosexualismo existía desde el libro de Génesis. No es un invento recién, siempre existía, pero siempre fue algo que nadie hablaba, nadie quería decir, pero hoy día se hace en público. La idea de hombres que querían ser mujeres o mujeres quienes querían ser hombres, también entiendo que existía hace siglos, pero nadie hablaba, nadie confesaba. Y hoy, bueno, con orgullo, ¿cierto? La maldad. No es que hay pequeños grupos rebeldes a la moralidad bíblica tampoco, sino que parece que la sociedad entera ha rechazado a la moralidad bíblica. Son tiempos peligrosos, son tiempos terribles. Pablo dejó 3 instrucciones para que Timoteo tuviera un ministerio efectivo durante estos tiempos peligrosos. Y si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como iglesia vamos a tener un ministerio efectivo, nos haría bien hacer caso a las instrucciones que Pablo dejó. Primero, en los primeros 9 versículos, instruyó a Timoteo a cuidarse de lo falso. En versículo 5 la frase dice, a estos evita al final del versículo. Un creyente fiel no debería asociarse con las personas descritas en esta porción. Debo notar que estas personas operan como que si fueran religiosos. Versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, teniendo cara de religioso, mas negando la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. A estos evita. Son religiosos pero rebeldes. Y Pablo destacó 3 verdades generales acerca de estas personas. Del versículo 2 al versículo 5 vemos mucho acerca de sus características. Hay 18 características mencionadas en esta porción y sin duda Pablo podía haber señalado más. Pero veo que dentro de todas ellas hay un enfoque en el amor de ellos. Son amadores de sí mismo, o avaros, que es quienes son amadores de dinero, o son sin afecto, sin amor natural.
Son amadores de placeres más que amadores de Dios. La raíz de cada problema es un problema en el corazón. Dios nos manda amarle a Él más que todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dio ese resumen en Mateo 22, 37 al 40. Pero si nosotros nos amamos a nosotros mismos más que todo, no amaremos ni a Dios ni a nuestro prójimo como debemos. ¿Y qué es la actitud de nuestra sociedad hoy día? No, ponte a tú primero. Tú tienes que buscar lo tuyo. Cuídate de lo tuyo porque nadie más te lo va a cuidar. Pero Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice, preocúpate de Dios y Dios te va a preocupar de ti. Se va a preocupar de ti. Y sabiendo que Dios se preocupa de mí, que Dios tiene cuidado de mí, yo no tengo que cuidarme de mí. Yo no tengo que preocuparme tanto de mí porque Él está en control. En este universo encontramos a ciertas categorías. Encontramos a Dios, encontramos a personas y encontramos a cosas. Debemos amarlos en ese orden de rango. Primero amar a Dios, luego amar a las personas y luego amar a las cosas. No me acuerdo, fue una de mis hijas ayer, creo, dijo, amaba a algo, mira su peluche, amaba a algún juguete. Y alguien, no me acuerdo, ya se me fue la conversación, pero alguien dijo, pero yo amo a ti y yo te amo a ti. Ah, pero yo amo a mi juguete, mi cosita. Pero esa cosita no te va a amar a ti. Entonces, claro, podemos disfrutar de las cosas, pero deberíamos amar primero a las personas y antes de las personas incluso amar a Dios. Más aún, debemos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Pero si empezamos a adorarnos a nosotros mismos, ignoramos a Dios y empezamos a usar las personas en vez de amarlas como deberíamos. De esta forma tendremos vidas miserables, pero es lamentablemente el patrón de la sociedad hoy día. El deseo de tener más cosas es una evidencia que los corazones de la gente, de la población en general, se han alejado de Dios. Claro que si uno ama y se adora a sí mismo va a tener orgullo. Por eso dice en versículo 2 que son amadores de sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios. Tengo orgullo, tengo esta soberbia. De hecho, Satanás prometió a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5, seréis como dioses. Si tú te revelas como Dios, seréis como dioses. No es que Eva fue transformada en un ser supremo ahora, sino que Eva se creyó ser un ser supremo. Eva se creyó ser Dios. En el mundo caído, el mundo pecaminoso, Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. Adorando y sirviendo a seres humanos, muchas veces a uno mismo, antes del Creador quien nos hizo. El hombre llegó a ser su propio Dios. Ahora somos, como dice en versículo 3, versículo 2. Bueno, versículo 3. Ahora somos sin efecto natural. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor que deberíamos tener. Regresando al versículo 2. Desobedientes a sus padres indica que nuestra apostasía, nuestra falta de fe, nuestra falta de conocimiento va a afectar a nuestra familia. Los hijos, sigue diciendo ahí en versículo 2, desobedientes a los padres, malagradecidos, no agradecen lo que los padres han provisto, han suplido para la familia. Están sin santidad en su comportamiento en el hogar y el mandamiento de honrar a su padre y a su madre ni es enseñado, mucho menos obedecido. Sin afecto natural, dice en versículo 3, es una traducción de la palabra que describe el amor entre la familia. Si nadie adora al Dios verdadero, si todos nos hemos convertido en nuestro propio Dios, no vamos a amarnos unos a otros en la familia como deberíamos. Y es lo que resulta, ¿verdad? La mayoría de los adolescentes, no quiero hablar de ningún adolescente presente, pero la mayoría de los adolescentes, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren salir de la casa, quieren pasar más tiempo con los chicos, o si están en la casa, quieren encerrarse en la pieza. ¿Por qué? No hay afecto natural. Y todo eso no empezó en el hogar, sino es un producto del error que empezó en el corazón de los padres, un error que existe en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos. En vez de tener el amor que Dios nos dio para la familia, tenemos mucho amor o afecto no natural que Dios ha condenado. Y es pura confusión y será juzgado por Dios según Romanos capítulo 1.
Vemos las características de estos tiempos peligrosos no tan solo en los hogares, sino también en la sociedad y el mundo de negocios. Cuando dice en versículo 3, desleales, se refiere a los que no cumplen con lo acordado o lo pactado. Y no quiero insultar a Chile, pero describe a muchos maestros en Chile. Por seguro en otras partes del mundo también. No quiero insultar a Chile, pero lo he visto más acá que en otras partes del mundo, podríamos decir. Y el maestro que tenemos trabajando, construyendo una casa para el cuidador en Coronel, me sorprende, porque no es el chileno típico. El chileno típico lo contratamos porque es familiar de los hermanos en Cañete. Y yo les dije, mira, el chileno típico ya se hubiera ido, pero él sigue estando ahí en todo este clima trabajando. La mayoría, y no tan solo los chilenos, no debo insultar a los chilenos, la mayoría de la gente desleales. Mi palabra no significa mucho. Si puedo escapar, voy a escapar. Si puedo estafarte, te voy a estafar. ¿Y por qué? Es producto de la sociedad, es producto del pecado que prevalece. Calumniadores se refiere a los que buscan destruir la reputación de otros. Y bueno, mire las redes sociales, cómo han facilitado los calumniadores, los que buscan destruir la reputación de otras personas. Uno no puede, no sé, tal vez ustedes no toman tiempo en Facebook, son demasiado santos para ensuciarse en Facebook, no sé, pero yo me meto a Facebook y uno no puede leer sin ver, quiero funar. Y yo he tenido que, wow, esto es horrible, pero no sé si sea cierto o no. Simplemente porque alguien lo comparte no significa porque es verdadero. Entonces yo nunca comparto eso, yo nunca reacciono mucho con eso. Si realmente me molesta, entonces voy a ir a la fuente y voy a hablar acerca de eso. Hablando de Coronel otra vez, hay conflictos entre los vecinos sin entrar en todos los detalles, y yo he buscado mantenerme neutro sin elegir lealtades con un vecino u otro. Quiero ser amigo de todos, imposible realmente ser amigo de todos. Pero había un vecino que me ha ayudado mucho, le contraté para ayudar con mucho y me siento buen amigo de él. Pero luego me dicen otras personas que otra vecina que no es amigo de él, dijo a él que yo dije a ella cosas feas acerca de él. ¡Qué tontera! ¿Estamos en tercero básico? ¿Qué está pasando aquí? Pero es precisamente lo que la Biblia está diciendo, calumniadores. Nos reímos y decimos, bueno, esos niños de tercero básico, pero como adultos seguimos haciendo precisamente la misma cosa. Y Dios dijo que sería así. Sucede entre pastores de distintas iglesias. Sucede incluso a veces dentro de miembros de la misma iglesia. Incontinente en versículo 3 se refiere a no tener dominio propio. Es la idea mundana que cada uno debería hacer lo que más quiere hacer. ¿Para qué pensarlo? ¿Para qué considerarlo? Si se siente bien, hazlo nomás. Lamentablemente esa mentalidad ha dado lugar a la delincuencia, la adicción a las drogas, la inmoralidad que vemos en todos lados, y muchas veces incluso resulta en la muerte de inocentes, cuando un drogadicto alcohólico toma la vida de un inocente, incluso a veces sin quererlo. Resulta en hogares quebrados y hasta algunos quienes han tomado su propia vida. ¿Por qué? Porque han deseado vivir su vida como ellos quieren vivirla, incontinentes. Esa falta de dominio propio se revela en varias formas. La siguiente palabra en versículo 3 dice crueles. Se refiere a los que se portan como bestias salvajes. En vez de honrar a lo bueno, aborrecen lo bueno y honran lo malo. Y en nuestra sociedad se ha torcido y casi destruido la definición de lo bueno y lo malo. Como por ejemplo en Isaías capítulo 5, versículo 20, cuando la Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Atrasémonos unos 2 años y en medio de toda la pandemia, el susto de COVID, ¿verdad? Justo cuando más la sociedad necesitaba conocer de Dios, justo cuando más debería operar la iglesia, el gobierno quería cerrar la iglesia. Y ahora sabemos que no, la iglesia no es más responsable para el contagio que otros lugares. Deberíamos cuidarnos y por eso deberíamos, ¿verdad?, seguir las recomendaciones en cuanto a lo que se puede. Pero querían llamar a precisamente lo que era el remedio para el problema, querían atacarlo como la fuente del problema, si explico bien la idea. Y lo mismo sucede y siempre ha sucedido si queremos ponernos históricos, si queremos repasar los últimos siglos, vamos a ver que en cada siglo había naciones que precisamente a lo bueno llamaron malo y a lo malo llamaron bueno.
Dios dijo que sería así. Traidores en versículo 4 se refiere a los que no pueden ser confiados. Ni la amistad ni un contrato legal les hace diferencia. Mienten e incumplen con sus promesas para su beneficio propio, un beneficio temporal, pero así son. Traidores. Impulsivos son los que se portan de una manera imprudente sin pensarlo. Ahora, lamentablemente, Pablo aquí no estaba condenado a los que querían hacer algo bueno sin pensarlo. Yo no soy muy impulsivo. Los que me conocen, y no sé si ustedes me conocen tan así, o si tal vez no quieren conocerme tan así, yo quiero planificar mañana, hoy. De hecho, antes de acostarnos, yo hablo con Cristina acerca de mis planes para el día, para que ella entienda esto es lo que Natán quiere lograr para el día. Hablamos de lo que vamos a comer de almuerzo para el día siguiente, porque hay que sacarlo del congelador. Yo quiero pensar y planificar mañana, hoy, no soy impulsivo. A ella de vez en cuando le gusta ser impulsiva. Y antes de COVID ella decía, oye, mi amor, ¿por qué no vamos al parque hoy día con los niños? Es un día lindo. Pero es que ya tengo mi día pensado. Me hubieras comentado ayer o anteayer y tal vez, y a veces tenía que sacrificar mis planes para ir con la familia, pero es demasiado impulsivo para mí. Pablo no estaba condenando ese tipo de impulsivo, ¿verdad? Los que de repente, vamos a echarnos un viaje, vamos a hacer algo distinto, no está condenando ese tipo de impulsivo. Simplemente los que se portan de una manera imprudente sin pensar. Ahora si Cristín me dijera, oye Natán, cuando los niños están en cama vamos a ir y bañarnos en la playa, eso sería muy imprudente. Imprudente, sí, demasiado impulsivo, no. Vaya Cristín si quiere, no. Vanidoso se refiere a una persona quien se cree ser muy importante y ouch. A veces ahí caemos, no sé tú, pero ahí a veces yo me caigo ahí. Amadores de placeres más que amadores de Dios. No quiere decir que los que aman a Dios nunca tienen placeres. De hecho, cuando vivimos para Dios encontramos la mayor placer. En Salmo 16:11 la Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Y es un gozo, es una delicia que el mundo no ofrece, no la consigues en el supermercado, solamente viene cuando sirvo al Señor y sigo al Señor. Tenemos que elegir entre amar a los placeres o amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a disfrutar de los placeres que Dios nos envía en la vida. Pero los placeres del pecado son muy temporales. Podríamos citar Hebreos 11:25. Nadie puede negar que vivimos en un mundo loco por el placer, pero estos placeres muchas veces son vacíos. Ofrecen un escape tal vez, pero no enriquecen la vida. Pablo dijo que estas personas que acaba de describir se definirían como personas religiosas, teniendo apariencia de piedad. Indica que parecen ser religiosos, tal vez incluso se ponen corbata el día domingo y llevan la Biblia bajo el brazo para que todos lo vean. Pero no tenían la fe cristiana porque no conocían el poder de Dios en sus vidas. Forma sin fuerza, religión sin relación. En versículos 6 y 7 vemos también a sus convertidos, no tan solo sus características, sino también sus convertidos. No se ofenda con el dicho de mujercillas cargadas de pecados. Pablo no quiere decir que todas las mujeres son así. No es un insulto general de las mujeres, ni que los hombres son inmunes a estos maestros falsos, sino la cultura del día de Pablo. Las mujeres eran más susceptibles a esta falsedad porque tenían un rol en la sociedad, un estatus menospreciado. Cualquier persona, hombre o mujer que se cae en esta forma de pensar tendrá la misma característica, será una mujercilla, como dice en versículo 6, mujercillas cargadas de pecados. Si yo vivo fuera de la voluntad de Dios, si yo vivo dirigiéndome por mis ideas y mis pensamientos, estas personas están cargadas de pecados y buscan un refugio de su esclavitud y temor. Se encuentran incapaces de controlar sus deseos. Dice diversas concupiscencias. Y puede ser que esté enfatizando problemas sexuales con esa palabra concupiscencias. Finalmente siempre buscan la verdad. Encuentran un remedio tras otro, pero nunca se satisfacen. Este tipo de persona es muy vulnerable a las sectas y a los vendedores de religión que vas a encontrar en la televisión y en otros lugares. Estos maestros falsos se aprovechan de las dificultades que tenga una persona y los prometen soluciones sencillas y fáciles, como por ejemplo, envíame dinero y Dios te sanará.
Me acuerdo de un maestro que yo tenía, profesor de mi instituto bíblico, y él tenía un cajón en su escritorio que era el cajón de la falsedad, y cualquier falsedad lo metía ahí para poder sacarlo como, miren, no lo estoy inventando, aquí es. Y era precisamente una carta que recibió en el correo de un televangelista, y decía, mire, pon tu mano aquí, y tenía una marca de la mano, pon tu mano aquí y ore. Y envíame ese papelito con la mano con un cheque, y yo voy a poner mi mano encima de tu mano y voy a orar contigo. ¡Wow! ¡Qué lindo sería!, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué se necesita la plata si al final solo vas a orar por mí? Mi papá relata que él un día no me acuerdo cómo, bueno, tal vez por esto, no sé si era por esto o no, pero nosotros crecimos muy humildes. Nosotros éramos de los que excavamos la basura, porque habían tesoros en la basura. Ahora la basura en los Estados Unidos no es como la chatorrea que se encuentra aquí en la calle, ¿verdad? Es como los que andan en su bicicleta o su tricicleta enfrente del condominio aquí cerca de la salida. ¿Por qué? Porque ahí la gente vive con poca más plata, y lo que ellos botan para otras personas puede ser útil. Pero no, nosotros encontramos en la basura, encontramos ropa nueva, con etiqueta y todo. Nosotros encontramos, o sea, yo no me avergüenzo o sea, cuando regreso a donde vivíamos, me dan ganas de repasar la basura otra vez, porque había cosas buenas de la basura. Entonces puede ser que en una de estas, mi papá encontró un saco de básicamente las cartas, que no sé, alguien había enviado, devuélvemelo con la plata y voy a orar por ti, y lo encontró ahí. Ni estaban abiertas las cartas. La carta, la petición estaba todavía en el sobre. Solamente cortaron el sobre, sacaron el cheque y botaron todo lo demás. Vendedores de religión, ni teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de ella. A esto se evita. Entran a las casas, la Biblia dice estamos en versículo 6, entran por las casas con su lenguaje seductivo, a veces hoy día por la radio, por la televisión, y pronto tienen la lealtad, servicio y la plata de sus víctimas. Y al final sus convertidos están peores que antes. ¿Por qué? Porque todavía tienen sus problemas, todavía tienen sus enfermedades, ahora simplemente tienen menos plata con que enfrentar esos problemas. Acuérdate, hacen todo esto bajo la apariencia de religión. Sin duda todos, no tan solo Timoteo, debemos evitar a los tales. Pero no tan solo vemos sus características y sus convertidos, pero también vemos a sus capitanes en versículos 8 y 9. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Lee Éxodo 7 al 9 si quiere entender lo que Pablo señalaba, pero estaba destacando lo que pasó entre Moisés y Aarón y los magos egipcios. ¿Verdad? Usted se acuerda que Dios había dado señales a Moisés y Aarón, y al principio los magos egipcios repitieron las mismas señales. Tiraron su vara, se convirtió en serpiente, también los magos egipcios tiraron su vara, luego la vara de Moisés y Aarón comió el de los egipcios para demostrar que Dios es más que cualquier otro. Y luego, no me acuerdo exactamente, pero entiendo que Moisés se metió la mano, salió con lepra. Creo, si bien me acuerdo, no lo estudié recién, pero creo que los magos hicieron lo mismo. Mire, también tenemos lepra. Cuando Dios empezó a enviar plagas, los magos hicieron lo mismo, ¿verdad? También convirtieron sus varas en serpientes, también cambiaron el agua a sangre, también cuando Moisés y Aarón enviaron ranas, enviaron el doble la cantidad. Pero finalmente no podían imitar a los piojos, y de ahí en adelante no podían imitar, y tenían que admitir, no, fallamos, no somos tan poderosos como el Dios. La Biblia no nos graba los nombres de los magos egipcios, pero la tradición nos dice que eran Janes y Jambres. Por eso Pablo aquí, cuando destaca a Janes y Jambres, está hablando de los magos egipcios quienes resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, ven la verdad y dicen, no, pero mire, yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas, yo puedo imitar, y es importante destacar que todo lo que Dios hace, Satanás imita, Satanás falsifica. No me acuerdo si está así, aquí está en mis notas también. Cuando Dios tiene su iglesia, Satanás tiene sus iglesias falsas. Dios tiene su Biblia y Satanás tiene sus Biblias falsas.
Y usted podría preguntarme, ¿el pastor está hablando de algunas traducciones que son muy erróneas o está hablando de los otros textos religiosos? Y la respuesta es sí, porque hay algunas traducciones, no voy a atacar todas en este grupo, pero hay algunas traducciones que cambian la Biblia tanto que ya no es Biblia. No estoy atacando la 1960, no la quiero incluir en ese grupo. Pero todos tenemos que admitir que hay traducciones que literalmente a propósito falsifican pasajes. Y un ejemplo es la traducción, no me acuerdo cómo se llama, que usan los testigos de Jehová, donde a propósito fueron y buscaron cada pasaje que indica que Jesús es Dios y lo cambiaron de una pequeña forma para eliminar esa doctrina de la Biblia. Al final no la pudieron eliminar totalmente, pero echaron su mejor esfuerzo para eliminarlo. Y sin duda hay otros textos religiosos que son pura mentira, como el libro del Mormón. Lo que Dios hace, Satanás imita, falsifica. Y los líderes religiosos en los postreros días tendrán una fe falsificada, promoverán una mentira y resistirán la verdad de la palabra de Dios. Niegan la autoridad de la Biblia y sustituyen sabiduría y filosofía humana. Muchos me han relatado que iglesias, no tenemos que ir a televangelistas, pero iglesias alrededor han visto donde el predicador ni abre la Biblia o abre la Biblia, lee un versículo y cierra la Biblia para hablar lo que se le viene a la mente o lo que él había anotado. ¿Por qué? Porque la autoridad al final soy el predicador y no es la Biblia. Mientras espero que aquí entendemos que si yo digo algo que no está apoyado con la Biblia, háblame después, pero en el momento ignórame, entendiendo que es pura mentira si lo que yo digo no está apoyado por la Biblia. Estas personas, al querer ser modernos, tal vez niegan la necesidad de un Salvador. Son réprobos, que significa probado y encontrado falso. Muchas veces. Aquí dice réprobos o reprobados, lo dije mal. Versículo 8, réprobos en cuanto a la fe. Sí. Réprobos en cuanto a la fe. Parecido ahí, le he usado de ejemplo mucho mi pintura aquí en el muro. Parecía bien hasta que prendimos la luz. La examinamos y falló, ¿verdad? No era suficiente. O como hoy anoche, como la perra que nos cuida, muy leal. Pero ella se escapaba y se escapaba y se escapaba y después yo la metí, busqué dónde salió, lo tapé. Y después de como la quinta vez de que seguía escapando, ya no me dejaba atraparla. No me dejaba. Al principio yo la encerré, salí, empecé a caminar en la casa y ¡chum! Me viene siguiendo y dije, oh, lo que tenía que hacer la semana pasada, salí con el jeep y fui para allá y la perrita siguió para allá. Porque antes ha entrado a donde nuestra casa y eso molesta. Así que no, me regresé acá con el jeep, bajé la ventana, hablé con la perrita y di la vuelta para allá y ella corrió hasta que no podía correr más y llegué de vuelta larga a la casa. Pero anoche andaba a pie y no podía hacer eso, pero dije, voy a dar la vuelta a la cuadra, vamos a llegar a un sector donde ella desconoce y por seguro va a desistir. No. Siguió siempre, como de a mí a Juan Carlos, siguió siempre a distancia mirando hacia atrás. En un momento le dejé que diera la vuelta, porque automáticamente dio la vuelta y yo me detuve. Así, que me escapo y me voy. Que regresó y me miró. ¿Ahí estás? ¿Bien? Yo no me moví. ¿Ahí estás? ¿Bien? Oye, ¿por qué no vienes? Finalmente llegué, tuve que regresar acá. Todo el tema. ¿Cómo llegué a esto? ¿Dónde? No sé. Porque mis esfuerzos para encerrarla, yo la examiné. Bien. Reprobó. ¿Por qué? Porque 30 segundos después salió otra vez, ¿verdad? Y estos líderes religiosos, estos falsos, han sido probados y han sido encontrados falsos. Janes y Jambres fueron expuestos y demostrados por los tontos que son por medio del juicio de Dios. Y estos líderes religiosos falsos en los postreros días se encontrarán con el mismo fin. Cuando viene el juicio de Dios, y tarde o temprano viene, estos falsos serán revelados a todos. Así que cuídate de lo falso, y eso tal vez fue la mitad de la enseñanza. Pero no tan solo cuídate de lo falso, sino en versículos 10 al 12, copia a los verdaderos. Pablo giró de hablar de los falsos a recordar a Timoteo que él mismo, Pablo, había sido un siervo fiel. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, etcétera, etcétera. Ahora, yo no quiero decir que Paul Washer, quien yo comenté en la mañana, no quiero decir que es un predicador falso. Pero yo no he conocido su doctrina, sí. No he conocido su conducta,
Su propósito tal vez un poco, su fe lo he escuchado, pero no lo he visto, no lo he observado. Su longanimidad, su caridad, su paciencia lo desconozco. Por eso muchas veces, aun si el predicador en la televisión es un buen predicador, ten mucho cuidado en seguirlo y busca más bien a alguien de piel y huesos, ¿verdad? Alguien que puedes tocar, alguien que puedes conocer a esta profundidad y copia a los verdaderos. Tenemos que seguir a los líderes correctos. Pero ¿cuáles son las características de un líder correcto? Primero, en versículo 10, viven vidas abiertas para que todos los vean. Has conocido. Pablo no tenía nada que esconder. Con su jefe podía decir, bueno, como su jefe, Jesús podía decir, nada he hablado en oculto. Jesús lo dijo en Juan 18:20. En Hechos 26:4, Pablo mismo dijo, mi vida pues desde mi juventud lo conocen todos los judíos. Saben quién soy. Timoteo había vivido con y trabajado con Pablo, lo conocía bien, sabía incluso si ronqueaba en la noche o no, ¿verdad? No se había escondido detrás de dichos elegantes o propaganda religioso. Has conocido. Pero no tan solo viven vidas abiertas, sino enseñan la doctrina verdadera. Has conocido mi doctrina. La doctrina de Pablo en este caso se refiere a la doctrina verdadera, el Evangelio de Jesucristo. No importa cuánto te gusta escuchar a un predicador, no importa si tiene una voz muy elegante, si él no predica la verdad de la Biblia, no merece nuestro apoyo y no merece tu tiempo escuchándolo. En la radio y la tele hoy día existe mucha religiosidad, que realmente es una mezcla de psicología, motivación y carisma del personaje principal, con muy poca Biblia incluida para que pareciera religioso. Ten cuidado. Pero no tan solo eso, sino practican lo que predican. En versículo 10 dice, has conocido mi doctrina, mi conducta. El propósito de la vida de Pablo siempre era, conducta. Su vida apoyó su mensaje. No predicó sacrificio mientras vivía en lujo. Dio mucho más de lo que recibió. Defendió a la verdad, aun cuando esa verdad le costaba sus amistades y hasta su vida. Fue un siervo, no una celebridad. Pero los verdaderos también viven con el propósito correcto, viven para glorificar a Dios. El propósito de la vida de Pablo siempre era claro. Quería hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios le había encargado. En Hechos 20:24 dijo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un hombre de fe en versículo 10, quien confiaba en Dios para cumplir con sus necesidades. Tenía mucha longanimidad, caridad y paciencia. Paciencia se refiere a resistencia para seguir adelante a pesar de las dificultades y los ataques de otras personas. Pero no tan solo viven este tipo de vida, sino también en versículos 11 y 12 están dispuestos a sufrir. Has conocido mis persecuciones, mis aflicciones. Pablo nunca pidió que otros sufrieran para él, en cambio él sufrió para otros. El hecho de que le perseguían de una ciudad a otra indicaba que estaba viviendo precisamente una vida piadosa. Algunas personas creen que si vivimos vidas piadosas, y al decir piadosa quiero decir dirigidas por los principios de Dios, si vivimos ese tipo de vida vamos a escaparnos de la persecución y vamos a escaparnos de las dificultades de la vida, cuando suele ser al revés. De hecho, versículo 12 dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios no prometió descanso de la persecución en esta vida. En la que viene, claro. Dios no prometió que todo sería fácil y lindo en esta vida, en la que viene, claro. Pero en esta vida dijo, vas a sufrir. ¿Estamos dispuestos a sufrir o no? ¿Cómo juzgaría el mundo de hoy al comparar a Pablo con su idea de un pastor? Si una iglesia buscara un pastor y Pablo enviara su currículo, ¿cómo lo recibirían? Lo más probable es que lo van a rechazar. ¿Por qué? Tenía una historia criminal, tenía una enfermedad física y parece que causó problemas en cada lugar que visitó. Era pobre, su ropa me imagino también muy anticuada, tal vez incluso sucia, pero Dios lo usó. Y millones hoy día siguen disfrutando de los beneficios de la obediencia de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a sufrir. Cuídate de lo falso, copia a los verdaderos, pero en versículos 13 al 17 continúa en la palabra de Dios. La única forma de vencer a las mentiras de Satanás es con la verdad de Dios. Así dice Jehová,
debería ser la respuesta a cada pregunta. Por lo menos si encontramos una respuesta en la Biblia, la opinión de Dios es la que importa. Los hombres malos y engañadores van de mal en peor, van a engañar más y más. ¿Por qué? Porque ellos mismos están siendo engañados por Satanás. En estos postreros días habrá más decepción e imitación, y la única forma que podremos identificar lo falso es conocer a la palabra de Dios. Según entiendo, cuando entrenan a la PDI o incluso los que trabajan en un banco, los cajeros, cuando los entrenan a identificar a billetes falsos, no les dicen, mire, este es un billete falso, estúdialo bien. Este es un billete falso, estúdialo bien. Este es un billete... No. Les dan el billete verdadero y dicen, memorícelo, conócelo tan bien que cuando veas algo distinto, lo vas a saber sin poder identificarlo al tiro, pero vas a saber, esto es falso. Y lo mismo con la verdad, tenemos que conocer la verdad si vamos a poder identificar a lo falso y defendernos de lo falso. Timoteo había conocido la palabra de Dios desde que era niño, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice el versículo 14. Algunos dirán, bueno, yo necesitaba la Biblia cuando era más chico, claro, para que la Biblia me enseñara cómo obedecer a mis padres, cómo ser respetuoso, etcétera, etcétera, pero ahora que soy grande ya la Biblia ya no es para mí. Cuando yo creo que es al revés. De niños, claro, necesitamos de la Biblia, pero como de adultos necesitamos la Biblia aún más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más decisiones que tomar. Cuando era niño era más sencillo. Tengo que obedecer a mis padres. No hay más que pensar, tengo que obedecer a mis padres, tengo que obedecer a las autoridades, pero ahora yo soy padre, ahora en cierto sentido yo soy una autoridad, no soy la autoridad suprema, pero soy autoridad, ahora yo soy responsable. ¡Wow! Necesito de la Biblia aún más. Nos enfrentamos con más decisiones, con más tentaciones también. La abuela y la madre de Timoteo le habían enseñado las escrituras del Antiguo Testamento, y puede ser que el quien en versículo 14 se refiere a ellas. Puede ser que también se refiere a Pablo mismo, ¿verdad? Persiste sabiendo que lo has aprendido de mí, pero creo que está hablando del Espíritu Santo. Porque al fondo las verdades que aprendemos de la Biblia no deberíamos aprenderlas de Dios, del pastor o de nuestros padres o del maestro de la escuela dominical, deberíamos aprenderlas del Espíritu Santo. Cuando aprendo algo porque el pastor me lo dijo, bien, porque el pastor lo dijo. Pero cuando lo aprendo porque Dios lo dijo, es muy distinto. Permíteme animar a los padres a enseñar la Biblia a sus hijos. Yo también puedo crecer en esta área, pero lo que los niños aprenden ahora podrá tener un efecto en el resto de sus vidas. La clase de los niños en la iglesia en la mañana, por lo menos, es una herramienta para ayudar con esa responsabilidad, pero nunca deberíamos pensar que la clase de los niños nos libera de la responsabilidad de nosotros mismos enseñar a nuestros hijos. Pablo declaró algunas verdades importantes acerca de las Escrituras, de donde aprendimos estas verdades. ¿Verdad? Versículo 15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. Estas escrituras son primeramente sagradas. Literalmente la Biblia es las cartas sagradas. En otras palabras, están apartadas para uso sagrado. La Biblia es distinta a cualquier otro libro, incluso los libros que hablan de la Biblia, los libros que tengo ahí atrás son libros buenos, pero no son sagradas como esta Biblia. Debemos tratar con la Biblia como el libro especial que es. Y la forma que tratamos con la Biblia, yo creo, demuestra lo mucho o lo poco que la respetamos. No debemos dejarla reposar en el suelo. No debemos dejarla reposar en el librero donde lo guardamos en la casa. Es para ser usada, es para ser leída, es para ser compartida. Ahora, claro, hoy día tenemos la bendición algunos de tener 3, 4, 5 Biblias en la casa y tal vez no, bueno, este es el que leo el lunes, este el martes, este el miércoles para ocuparnos todos, ¿verdad? Como un perro, hay que sacarlos a pasear de vez en cuando a todos. No, pero deberíamos valorar la palabra de Dios. Es sagrada. Pablo nos recuerda del uso correcto de la Biblia. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Esto es
la palabra de Dios. Hay un meme que circula en Facebook, ese lugar no tan santo, pero lo vuelvo a mencionar. Hay un meme que circula que alguien dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, lea la Biblia. No, pero es que quiero escucharlo en voz alta. Entonces lee la Biblia en voz alta. ¿Verdad? Lee la Biblia. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios grabada para nosotros. Las Escrituras nos llevan a la salvación en versículo 15. No somos salvos al creer la Biblia, sino al creer en el Cristo quien es revelado en la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Probablemente también incluso cree que la Biblia es verdad, pero Satanás no es salvo. Timoteo fue criado en un hogar donde las Escrituras eran prevalentes, donde la Escritura era enseñada, donde la Biblia tal vez tenía un rol central en ese hogar, pero esa realidad no le salvó. Él también tenía que creer en el Dios, el Cristo de la Biblia, como el único pago para sus pecados. ¿Qué relación tiene la Biblia con la salvación? Bueno, primero nos revela nuestra necesidad de salvación. Es un espejo que nos revela lo sucio que somos a los ojos de Dios. No me acuerdo si compartí este ejemplo, pero los niños habían comido algo de chocolate. No me acuerdo, tal vez fue la torta de Anita de su cumpleaños. Habían comido algo de chocolate. Y después de comer tenemos un trapo mojado que usamos como servilleta. Se limpian las manos, se limpia la cara, y Samuel se había limpiado las manos, se había limpiado la cara y se bajó. Dije, Samuel, ven. ¿Por qué? Tengo que limpiar tu cara, tienes chocolate. Pero ya me limpié. Pero todavía tienes chocolate. Pero él no sabía porque no se podía ver. Y muchas veces nosotros pensamos, wow, Señor, has hecho una gran obra en mí, que soy tan buen como cristiano. Y luego leo la Biblia y ouch, yo no sabía, ¿verdad? Me limpié, estoy bien, pero luego tomo el espejo de la Biblia y me demuestra la necesidad de salvación, me demuestra mi dependencia en Cristo. Nos explica que cada persona ahora mismo está condenado en Juan 3, 18 al 21, y cada persona necesita un Salvador ahora. Pero también aclara que un pecador no puede salvarse a sí mismo. Pero la Biblia no tan solo nos condena, sino también nos revela el plan de Dios para nuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, si confiamos en Él, nos salvará. Lo leímos en Juan 3:16 esta mañana. La Biblia también nos da confianza, nos da seguridad de nuestra salvación. En 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego, después de creer en Jesús, la Biblia se convierte en nuestro guía espiritual para alimentarnos, para ayudarnos a crecer en la gracia y servir a Cristo. Es nuestra espada para luchar contra Satanás y vencer a la tentación en Efesios 6:17. Pero esta palabra de Dios, estas sagradas escrituras, son verdaderas y fiables. Versículo 16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. La doctrina de la inspiración de la Biblia es de suma importancia, y una doctrina que Satanás ha atacado desde el principio. Sus primeras palabras en Génesis 3:1, ¿con qué Dios ha dicho? Es imposible imaginar que Dios entregara a su pueblo un libro que no pudiesen confiar. De nada serviría que Dios dejara que seres humanos anotaran la Biblia si 100, 200, 1000 años después ya no sería confiable. No, Dios inspiró la palabra de Dios, esta Biblia. ¿Por qué? Porque también la preservó para nosotros hoy día. Jesús es la verdad en Juan 14:6. Dios es Dios de la verdad en Deuteronomio 32:4, y el Espíritu es la verdad en 1 de Juan 5:6, y ahora las Escrituras también son la verdad en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos hablar de Dios sin hablar de la verdad. No podemos hablar de la Biblia sin hablar de la verdad. Entendemos que en 2 de Pedro 2:1, 20, 21 la Biblia nos detalla que Dios usó a hombres para anotar la Biblia. Pero el Espíritu Santo no borró las características naturales de los escritores. Al contrario, Dios preparó a cada escritor como un instrumento para este propósito, para escribir ese libro dirigido específicamente a ese pueblo en ese tiempo, pero también para nosotros en este tiempo. Cada libro nació de circunstancias distintas, pero en todo Dios estaba obrando para hacer el milagro de entregarnos su palabra.
Ahora, no deberíamos pensar de inspiración como es usada aquí en el siglo XVI, como lo que hace un artista cuando mira a un lago o un escenario y empieza a pintar, porque ahí está anotando su idea de lo que vio. Estos no anotaron su idea de lo que Dios habló, anotaron las mismas palabras de Dios. Y cuando la Biblia habla de la inspiración, está hablando de la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en la vida y las manos de los escritores de la Biblia. De esa forma, Dios podía asegurarse que escribiesen exactamente lo que Él quería que escribiese. La revelación es cuando Dios comunica verdad a hombre, pero la inspiración tiene que ver con la forma de grabar esa comunicación de una forma confiable. Dios reveló, pero también inspiró en la Biblia. Lo que la Biblia relata acerca de la Biblia, Dios, la vida, la muerte, la historia, la ciencia, etc. Lo que la Biblia relata es la verdad, aun si no la entendemos. Eso no quiere decir que cada dicho en la Biblia es verdad, porque también graba algunas mentiras que dijeron algunos seres humanos, pero el registro en la Biblia es correcto, es verdadero. Estas escrituras son verdaderas y fiables, pero también son útiles en el siglo XVI. Son útiles para doctrina, enseñarnos lo que es correcto. Son útiles para redarguir, enseñarnos lo que no es correcto. Y son útiles para corregir, cómo llegar a lo correcto. Y son útiles para instruir en justicia, enseñarnos cómo mantenernos en lo correcto. Es parecido a que Cristina a veces tiene paciencia y tiempo, a veces no tiene paciencia y tiempo, pero a veces deja que Anita empiece a lavar los platos. Y bueno, Anita no sabe cómo lavar los platos, ha observado un poco, pero eso no quiere decir que sabe. Entonces, ¿qué es lo que Cristina tenía que hacer? Tenía que enseñarle, mire Anita, así se hace. Se toma la esponja con el jabón y se empieza a dar vuelta y tienes que volver, ¿verdad? Le enseña. Eso es lo que la Biblia nos hace para doctrina. Pero también es útil para redarguir. Ella no dice, bueno, ya te enseñé, ahora hazlo. No, ahora tómalo y yo te voy a observar. ¿Por qué? Porque así puedo corregirte. Y en algunas cosas, los platos, cuando vas lavando un plato, no le das vuelta así, porque todo el agua se va a tirar encima de ti. Ha sucedido, ¿verdad? No hagas esto, no hagas al otro, no lo tires porque podría romperse. Una lista de no hagas eso. También la Biblia nos da eso, en redarguir. Pero luego también corregir. Anita, lo estás haciendo mal, acuérdate, te dije que deberías hacerlo así. Y para instruir en justicia, cómo deberíamos mantenernos en lo correcto, ese es el fin, de poder llegar a donde ya no tenemos que seguir siendo enseñados en ese aspecto, porque sabemos cómo seguir en el camino que Dios nos ha enseñado. Un cristiano quien estudia la Biblia y aplica lo que aprende, crecerá en su caminar cristiano, y así podrá evitar muchos de los peligros en el mundo. Pero las Sagradas Escrituras también nos equipan para servir. En versículo 17, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo llamó a Timoteo un hombre de Dios en 1 de Timoteo 6:11. Ahora dice que cualquier cristiano por medio de la Biblia también puede ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Cómo? Al estudiar la Biblia, al obedecerla y dejar que nos controle. Debemos notar que todas las personas mencionadas como hombres de Dios en la Biblia, y son pocos, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, David y Timoteo, eran personas devotas a la palabra de Dios. Hay dos palabras muy importantes en el versículo 17. Primero, perfecto, y luego preparado. Perfecto se refiere a completo, no indica una perfección humana, una vida sin pecado, sino completamente preparado para servir, como la otra palabra indica. Perfecto, enteramente preparado. Dios completa, Dios prepara, Dios equipa a un cristiano para vivir la vida que Dios quiere y para cumplir la labor que Dios da, pero siempre lo hace por medio de la Biblia. Debemos estudiar la Biblia no solo para entender las doctrinas de la Biblia o para defender la fe, aunque eso también es bueno, pero debemos estudiar la Biblia para poder estar preparados para servir, útiles para obedecer a Dios. Los tiempos no se van a mejorar, pero nosotros los cristianos podemos llegar a ser mejores personas aún en estos tiempos malos. Tenemos que cuidarnos de lo falso. Para algunos eso tal vez significa que deberíamos ser más cuidadosos con los predicadores y hasta las canciones que escuchamos.
Alguien me contó que decidió no volver a la iglesia donde antes asistía porque ahí no enseñan la verdad. Y es una buena conclusión. Si antes asistías a una iglesia que no enseña la verdad y ahora vienes acá porque acá se enseña la verdad, ¿por qué regresar allá incluso para visitar si no enseña la verdad? Cuídate de lo falso. Dedícate a lo verdadero. Es decir, copia lo verdadero. Para todos eso significa venir al culto, a los cultos. Aprovecha de cada oportunidad que tengas para escuchar de la Biblia, pero también para compartir con nuestros hermanos. No es que yo vengo para enseñar, yo también vengo y participo, soy parte de la iglesia para poder aprender de otros también. Seguir en nuestro estudio de la palabra de Dios. Tenemos estudios, tenemos libros de estudio para ayudar a cada uno, pero vuelvo a la importancia de asistir a los cultos. Es difícil crecer en su caminar con Dios apartado del lugar que Dios ha provisto para precisamente eso. Así es que Dios nos podrá equipar para su servicio en estos días peligrosos y podremos tener el gozo de ver a otros conocer y creer en la verdad. El gozo no viene solamente con el producto, no solamente viene al ver el resultado. ¿Verdad? Hay gozo en servir, pero hay gozo también en ver el resultado. Hay gozo ver en la señora Alicia que vino sin que yo hice nada, pero igual dio gozo verla aquí. Y dará mucho más gozo ver todo lo que Dios sigue haciendo, pero nosotros tenemos que cuidarnos de lo falso, copiar lo verdadero y seguir a Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos por medio de ella. Señor, tú conoces nuestras fallas mejor que nosotros mismos. Y aún así nos amó, aún así nos lavó y nos sigue lavando y nos sigue transformando. Ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad de seguir a la verdad. Y la verdad es su palabra. Denos fuerza para hacer tiempo para estudiarla. Denos valentía para apartarnos de las distracciones que puedan distraernos de ella. Y alimentanos, esfuérzanos en tu palabra. Guíanos, tráiganos con bien la semana que viene, ayúdanos dentro de la semana, servirte, obedecerte en nuestras vidas. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tal vez tenemos un último himno antes de despedirnos. Un último himno, el número 164. Toda la escritura es inspirada por Dios, decía, estábamos leyendo y vamos a cantar a esas palabras que son inspiradas de Dios, Santa Biblia, para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor, del
¿Podemos estar despedidos? Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.